Buenas a todos, aquí de nuevo su amigo el Zoro Aristocrático con otro video. Bueno, en este video voy a tratar de resumir lo que pueda sobre un tema bastante ambiguo, bastante tocado ya, y sé que para ustedes puede ser un poco cliché o un poco eh, lento o fastidioso, pero no, en este video voy a tratar este tema de una manera más trascendental, más densa posible. Pero resumiéndolo, ok, en este video voy a tocar ciertos puntos, por así decirlo, de los cuales voy a hablar y voy a hacer hincapié en esto. Y sé que estos puntos van a servir para trabajos posteriores en los cuales ustedes puedan tener cierto criterio y hablar con claridad acerca de la filosofía, pero desde un planteamiento originario. ¿Ok? Bueno, empecemos. El chamanismo. Primeramente, para hablar de la filosofía tenemos que sentar cabezas, sentar una base. ¿Y cuál sería esa base? El chamanismo. Bueno, ¿por qué el chamanismo? Hay que tener en cuenta varias cosas. El chamanismo se puede decir que es un pensamiento, son tipos de pensamiento construidos a base de una ideología, de una unión. El chamanismo lo podemos percibir como eh, la, la el desligue del materialismo humano con el mundo. También podemos decir que el chamanismo es una posición que se expresa bajo el pensamiento natural, o sea, es una posición naturalista. Ya en la prehistoria temprana, prehistoria en la cual no vamos a basar mucho, que eran los tiempos de la horda, de la clase guerrera, donde el ser humano buscaba cierto afecto con su sistema, con su medio ambiente. Ese tipo de existencia, ese tipo de pensamiento, se estableció debido a la necesidad del saber de la realidad, de nuestra realidad, de la realidad de todo lo que nos rodeaba. Pues el chamanismo era la unión del cuerpo y el espíritu, la unión de la mente humana y lo natural. El chamanismo podemos verlo como diferentes sustancias epistémicas que se identifican con el compromiso animismo, o sea, con una necesidad, con una necesidad ecológica. Pues el chamanismo sentaría las bases de los primeros pensamientos filosóficos, pues los jefes de tribus mayormente tenían un chamán, y el chamán era uno de los principales sacerdotes, pensadores, los cuales dictaba no solo las leyes, sino un tipo de pensamiento en común. Un pensamiento que claramente podía ser alterado con el paso de la historia. Bueno, cuando, cuando se basó, cuando el chamanismo perduró durante un cierto tiempo determinado, el neolítico temprano, el neolítico medio, el chamanismo comenzó a cerrarse en solo un tipo, en un tipo de visión, la visión mitológica. Cuando esa visión mitológica se centró en explicar ciertas características de nuestra realidad, pero desde un punto lógico para el ser humano, porque ya el chamanismo ya no tenía esa centralidad espiritual, sino una centralidad divina, una centralidad cosmogónica. De ahí entramos de lleno en lo que vendría a ser los mitos.
La mitología como tal es un tipo de oración que explica sucesos, no pueden ser históricos, pero pueden estar sujetos a un tipo de historia o a la historiografía como tal. Por eso decir que el chamanismo es un precursor antes de la mitología, posiblemente sea un origen específico. Cuando, cuando el neolítico eh, llegó de manera directa, se comenzaron a establecer las primeras sociedades, las primeras uniones. Pues estas bases y estas uniones eran representadas por un tipo de pensamiento, un pensamiento totalmente fuera de lo natural, un pensamiento el cual buscaba cierta idea existencial de de nuestra propia persona íntegra. Cuando decimos que la mitología eh, pudo explicar ciertos orígenes del ser humano, no solo hay que decir que pudo, sino que llegó a establecerse como un hecho, como algo verificable, no verificable de manera científica, sino verificable de manera subjetiva. Pues el chamanismo, pues la mitología era comúnmente un tipo de oración que podía explicar ciertos sucesos históricos que no podrían ser reales. Podemos ver claros ejemplos como es la mitología griega, la mitología escandinava, las mitologías inca y maya, entre otras. Ya después de la, de la edad de la Edad Media, la filosofía tomó una cierta pausa, como un cierto respiro, pues ya entramos de lleno en lo que es una edad en la cual se centraliza más que todo en la racionalidad, en lo lógico. Ya la mitología ya no era un hecho. La mitología pasaba a ser solo cuentos. Cuentos parte de una cultura, parte de una culturalidad que representaba una sociedad. La Edad Media significaría mucho para la filosofía, pues llega el razonamiento, el, el pensamiento de la razón, donde se le da a la razón un tipo de conocimiento válido y demostrativo, a diferencia del chamanismo y de la mitología. Pues la razón significaría algo que daría como explicación a lo no natural, a lo fuera de lo comprendido por el ser humano, a lo que todavía antes, en etapas anteriores como la edad antigua, no se podían explicar, o se explicaba en su mayoría con mitos o leyendas. Pues la filosofía versus la ciencia. Pues no podemos hablar la filosofía versus la ciencia porque en sí las ciencias serían una dimensión paralela de la filosofía. Pues la filosofía vendría a ser precursora de esta. Como dije anteriormente, en la Edad Media, el razonamiento vendría a dar por verificable lo que no podía la mitología o las leyendas. Eh, en la Edad Media surgieron bastantes filósofos en los cuales explicaban cierta unión entre lo divino y lo natural. Pues en gran parte de lo no natural era un tipo de llamamiento divino,
Pero como dije anteriormente, aquí la filosofía tomaría una pauta. Pues dentro de esta pauta, la iglesia tomaría, ya lo hablé en mi anterior video, la iglesia tomaría, tomaría bastante protagonismo en los derechos, en los derechos humanos, en los derechos civiles de las personas. Eh, Claramente la iglesia tendría un cierto de positivismo, una opinión positiva dentro de la sociedad a la cual estaba anexada. Por eso es que la filosofía tendría una cierta pausa, porque vendría a desglosarse en varios tipos de materia o en varios tipos de estudios. Entre ellos tenemos la teología y, como dije anteriormente, la ciencia. La filosofía ya tomaría un rumbo totalmente diferente a estos dos aspectos que, valga la redundancia, se centraría una discusión, un debate que tardaría entre unos 500 a 600 años, lo cual terminaría a finales de la Edad Moderna. Con la llegada de la Ilustración, la filosofía tomaría bastante relevancia o sería irrelevante mediante un método, el cual es el método científico. El método científico vendría a ser ciertos parámetros por los cuales se intenta demostrar un tipo de planteamiento por medio de reglas establecidas ya anteriormente por el razonamiento o un tipo de pensamiento único de una persona. Es por eso que cuando se hace un tipo de planteamiento se intenta llegar a un método. ¿Y cuál es? El método científico. Pues con este método la filosofía no tendría tanto valor, pues habían ciertas personas como Descartes, Kant, Heidegger, entre otros, que tomarían un papel protagónico dentro de ese método científico. Pero hay que hacer un tipo de pensamiento, el cual es el pensamiento ilustrativo. El pensamiento ilustrativo son ideas claramente conformadas por el razonamiento, como se explicó. Pues el razonamiento vendría con ciertas ideas, ciertas reglas, en los cuales reglas claramente pues, objetivas, independientemente del sujeto como persona, ideas objetivas en las cuales el ser humano, o en su defecto, el hombre, trataría de establecer una idea lógica, una idea racional, una idea que tenga cierta claridad en cuanto al planteamiento al que se quiera llegar. Pues estos ciertos factores determinarían el valor de la filosofía dentro de la sociedad occidental, porque la sociedad oriental ya sería otra cuestión. La sociedad occidental tomaría este método, o tomaría el racionalismo como única respuesta ante todo planteamiento ecuménico, ante todo planteamiento sustancial, a lo cual lo lleva a
registrar ideas, tipo de ideas en cuanto a lo que se quiera llegar de ese planteamiento. Es por eso que muchas veces se intenta establecer un tipo de justificación a ese planteamiento mediante nuestro razonamiento. Bueno, pues la filosofía tomaría un papel bastante débil dentro del razonamiento, aunque claro, no se dejaría de practicar, pues se seguiría emitiendo a la filosofía como precursora de la ciencia, cosa que en algunos aspectos, en muchas academias, no consideran a la filosofía como un tipo de ciencia o una ciencia exacta, y eso será otro tipo de video o de trabajo que se hablará en un futuro. Bueno, en cuanto a la filosofía dentro de nuestra perspectiva cotidiana es un poco, yo creo que eso depende de yo creo que eso es una respuesta independiente de cada uno. Pues la filosofía podría ser una representación de nuestro ser subjetivo en cuanto a diferentes tipos de problemas, de planteamientos o de errores prematuros de nuestra, puede ser de nuestra no existencia o de nuestra propia vida. La filosofía a día de hoy posiblemente no sea de gran utilidad para muchos, pero es de gran importancia para poder corresponder esas ciertas de ideas que tratan de esas ciertas ideas existenciales que, que lamentablemente la ciencia no pueda responder, porque la ciencia como tal no es ilimitada. La ciencia, los propios estudios de la ciencia son limitados, pues como podemos ver, la ciencia es un tipo de método que está basado en un razonamiento, y el razonamiento humano es un razonamiento, no es un razonamiento abstracto, no es un razonamiento trascendental, es un razonamiento que tiene un límite material, físico. Pues a lo que me refiero con esto es que es un tipo de pensamiento que no trasciende, que no llega más allá de las posibilidades del universo. Es por eso que la ciencia en esos aspectos, en cuanto a ciertos temas existenciales que puedan tocar nuestras vidas, la ciencia no tiene una opinión clara en cuanto a esos tipos de planteamientos, a esos tipos de problemas que puedan surgir. Sé que este video será un poco corto porque este es un tema bastante ambiguo, pero posiblemente les traiga nuevos videos un poco más centralizados en el tema. Y bueno, te podría decir que es el fin, y cualquier respuesta o cualquier corrección que quieran hacerme, puedan sugerirme, bienvenido sea toda corrección, toda opinión, y las veré en los comentarios. Hasta pronto.